Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo olas en el mundo del espectáculo y, en particular, en el fandom de dos de nuestras estrellas favoritas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han adivinado, vamos a hablar de esa foto que ha dejado a medio mundo, si no es que a todo, con la boca abierta, y por supuesto, de la reacción de Kerem ante ella. Prepárense porque esto promete ser jugoso, informativo y sobre todo, muy entretenido. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de especulaciones y admiración, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vayamos al grano. La imagen en cuestión, esa que ha generado un sinfín de comentarios, me gusta y análisis, pertenece a la deslumbrante Hande Erçel. Y cuando digo deslumbrante me refiero a que la mujer es un torbellino de carisma, belleza y talento, y cada vez que comparte algo en sus redes sociales, es garantía de que va a captar la atención. Esta vez, la foto en cuestión no fue la excepción. Se trata de una imagen que irradia confianza, elegancia y una cierta aura de misterio que, como era de esperar, no pasó desapercibida. La calidad de la fotografía, la iluminación, la pose de Hande, todo en ella gritaba profesionalismo y un nivel de sofisticación que la elevaba aún más en el pedestal de ícono de estilo y belleza que ya ocupa. Muchos la han calificado como una obra de arte y sinceramente no les falta razón. La forma en que la luz acaricia su rostro, la expresión sutil pero poderosa, el atuendo que, aunque sencillo, resalta su figura de manera impecable, es, sin duda, una imagen digna de revista de moda de alta gama. ¿Pero qué tiene que ver Kerem con todo esto? Esa es la pregunta del millón. Como saben, Kerem y Hande compartieron pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam, y desde entonces, la química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de constante debate y fascinación para los fans. La relación que construyeron como Eda y Serkan cautivó a millones, y esa conexión que transmitían en cada escena traspasó la ficción para muchos. Por eso cada interacción, cada me gusta, cada comentario, cada publicación de uno u otro que pueda tener una mínima conexión, es analizada al milímetro por la legión de seguidores que esperan ansiosamente una confirmación de esa chispa que parece seguir viva. Y en esta ocasión, la foto de Hande no fue la excepción. Cuando la imagen se hizo viral, la anticipación era palpable. ¿Qué diría Kerem? ¿La vería? ¿Le daría un me gusta? ¿Comentaría algo? La comunidad fan estaba en vilo. Y entonces sucedió. Kerem, nuestro querido Kerem, hizo lo suyo. No se trataba de un comentario efusivo, ni de un cumplido público desbordado. No, Kerem, fiel a su estilo a veces reservado pero siempre atento, optó por una acción que para muchos, dijo mucho más que 1000 palabras. Le dio me gusta a la foto. Sí, un simple me gusta. Pero en el contexto de la expectación generada, este pequeño gesto se convirtió en una señal, una confirmación tácita de que él también admiraba la imagen, que la había visto, y que aprobaba, de alguna manera, la magnificencia de Hande. Para algunos fue la confirmación definitiva de que la conexión sigue ahí, intacta. Para otros simplemente un acto de cortesía entre colegas y amigos. Pero para la mayoría, la imaginación voló. Analicemos un poco más a fondo esta reacción. En el mundo de las redes sociales, donde cada acción puede ser interpretada de 1000 maneras, un me gusta de una figura pública a otra, especialmente cuando hay un historial de colaboración y admiración mutua, puede ser interpretado como un guiño cómplice. Kerem, al darle me gusta, no solo mostró su apreciación por la belleza de Hande o por el profesionalismo de la fotografía, sino que indirectamente, reconoció la importancia de su compañera y la admiración que sin duda, todavía siente por ella. Es un gesto que, aunque sutil, resuena fuertemente en el ecosistema fan. Muestra que Kerem está al tanto de lo que Hande comparte, que la sigue, y que le importa su trabajo y su presencia en el mundo digital. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Cuando dos personas comparten una experiencia tan intensa como la grabación de una serie exitosa, y esa experiencia genera un vínculo tan fuerte con el público, es natural que los fans deseen que esa conexión trascienda la pantalla. La química entre Kerem y Hande era innegable, y esa chispa que encendieron en Sen Kalkam se convirtió en un referente para muchos.
Por lo tanto, cualquier indicio de que esa conexión sigue existiendo, por pequeño que sea, es celebrado y analizado con entusiasmo. El me gusta de Kerem a la F. Otto de Ande fue para muchos esa pequeña chispa que reavivó la llama de la esperanza y la especulación. Es importante recordar que si bien el me gusta es un gesto público, también puede ser interpretado desde una perspectiva más personal. Quizás Kerem, al ver la foto, sintió esa misma admiración que millones de fans sintieron al verla. Quizás simplemente quiso enviarle un mensaje de apoyo a su amiga y compañera. O quizás, bueno, las posibilidades son infinitas cuando se trata de especulaciones, ¿verdad? Lo cierto es que su acción generó un revuelo considerable, y eso habla mucho del impacto que ambos tienen individualmente y como dúo en la audiencia. Piensen en la cantidad de comentarios que debió haber recibido esa foto, y más aún, la publicación de Kerem, en el instante en que se dieron cuenta de su me gusta. La comunidad fan es increíblemente rápida y eficiente a la hora de detectar y difundir este tipo de noticias. Se crean hilos de conversación, se comparten capturas de pantalla, se analizan los horarios de las interacciones, es un fenómeno fascinante de observar. Y nosotros, como amantes de las historias que rodean a nuestras celebridades favoritas, estamos aquí para desgranar cada uno de esos momentos. La foto en sí misma, independientemente de quién la vio o cómo reaccionó, es una muestra del poder visual y la presencia de Ande Erçel. Su capacidad para transmitir emociones y capturar la atención con una sola imagen es algo que la distingue. Y en este caso particular, la imagen era sencillamente espectacular. Los ángulos, la pose, la mirada, todo en ella hablaba de una artista segura de sí misma, en la cima de su carrera y disfrutando de su momento. Es un testimonio de su evolución como actriz y como figura pública. Ahora, volviendo a Kerem. Su reacción, o más bien su acción al darle me gusta, puede ser vista desde varias ópticas. Si pensamos en términos de relaciones públicas y estrategias de redes sociales, un me gusta es una forma discreta de mostrar apoyo sin generar un gran revuelo o compromiso. Es una manera de decir te veo, te aprecio sin entrar en detalles. Para Kerem, que siempre ha mantenido un cierto nivel de privacidad en su vida personal, este tipo de gestos medidos podrían ser su forma de equilibrar la exposición pública con su espacio personal. Sin embargo, para los fans que han seguido de cerca la trayectoria de Kerem y Ande, cada pequeño gesto es una señal de esperanza. La narrativa que se construyó alrededor de su relación en Senkalkapm fue tan poderosa que muchos desean que esa química se haya traducido en algo más profundo. Por lo tanto, el me gusta de Kerem se convierte en una pieza más del rompecabezas, una pequeña confirmación de que la conexión entre ellos, ya sea de amistad, profesional o algo más, sigue vigente. Y eso, para ellos, es suficiente para mantener viva la ilusión y la conversación. Además, no podemos ignorar el impacto de esta interacción en la propia popularidad de ambos. Cuando dos figuras tan queridas interactúan en redes sociales, el alcance se multiplica. La foto de Ande, ya de por sí impresionante, ganó aún más visibilidad gracias a la reacción de Kerem. Y Kerem, al darle me gusta, también se asegura de que su presencia sea notada por el público de Ande, manteniendo así su relevancia y conectando con una audiencia que, a pesar de que Senkalkapm haya terminado, sigue muy interesada en su vida y carrera. Es una estrategia de visibilidad mutua que, consciente o inconscientemente, beneficia a ambos. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo las redes sociales se han convertido en un campo de juego para las celebridades. Cada publicación, cada interacción, se convierte en noticia. Y en el caso de Kerem y Ande, la expectativa es aún mayor debido a la intensidad de su conexión en la pantalla y a la devoción de sus fans. Por eso, un simple me gusta puede desencadenar toda una oleada de comentarios, análisis y teorías. Es fascinante observar cómo el público, a través de la observación minuciosa de las redes sociales, construye narrativas y especula sobre las relaciones personales de las celebridades. La reacción de Kerem a la foto de Ande es un claro ejemplo de cómo un gesto aparentemente pequeño puede tener un impacto significativo en la percepción pública y en la conversación de los fans. En resumen, la foto de Ande Erçel fue un éxito rotundo, una imagen que capturó la atención por su belleza y elegancia. Y la reacción de Kerem Bürsin, un simple me gusta aunque discreta, fue suficiente para encender la chispa de la especulación y la alegría entre los fans que anhelan ver una conexión continua entre ambos. Fue un recordatorio de la química que compartieron en pantalla y del cariño que, a pesar de los años, la audiencia aún siente por ellos como dúo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Hemos desgranado esa foto que dejó a todos boquiabiertos y, por supuesto, la reacción de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el me gusta de Kerem es una simple señal de amistad, o hay algo más detrás? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y entretenido, no olviden regalarle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande, para que se enteren de todo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.